Si usted vive con angustia, producto de las deudas que tiene con las tarjetas de crédito, las hipotecas, en fin, con las deudas en general, definitivamente el programa de hoy está hecho para que usted le ponga mucha atención. 8 millones de tarjetas pululan en este país y generan, dados los niveles de usura que se tienen en este país, cerca de 2,3 billones de colones al año. Así nos lo hizo saber el diputado Welmer Ramos en uno de los programas que habíamos hecho hace algún tiempo y que fuimos a la Asamblea Legislativa para conversar de esto. Hoy hemos querido traer una serie de especialistas que le comiencen a dar a ustedes ideas, que tratemos de que usted comprenda realmente qué está detrás de este gran negocio y cómo al final aquello que se ve tan simple como ir a pedir dinero o poner nuestras tarjetas a funcionar, se pueden convertir en un gran problema. Es una gran solución en el momento, pero a la distancia se puede convertir en un gran problema. Mis invitados del día de hoy, don Neftalí Fernández Morales, especialista en cobro judicial, Natalie Rodríguez Porras, abogada notaria, Iliana Bonilla Sánchez, gerente financiero, y Alexander González, abogado notario. A todos ellos les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que estén compartiendo con nosotros en esta semana con Alan Triguero. Vamos a contextualizar, vamos a empezar a hablar en breve, como hacemos siempre en este primer segmento, 1 minuto 30, 2 minutitos con cada uno de los especialistas para conocer cuál es la opinión de hasta dónde nos estamos agobiando con las tarjetas de crédito y por qué. Don Neftalí. Muchas gracias, don Alan. En realidad, en la ecuación donde hay un acreedor, hay un deudor y hay un juez, tradicionalmente se ha asumido que los deudores prácticamente no tienen derechos y se tienen que ver sometidos a procedimientos judiciales, dejando de lado precisamente sus derechos. Vamos aquí, resumidamente, en el transcurso de este programa, de tratar de explicar y conceptualizar cuáles son los derechos fundamentales que todos los deudores tienen y con los cuales pueden enfrentar alguna situación producto de un cobro judicial que se origina con la ejecución, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, un trámite prendario con un vehículo, una hipoteca sobre una propiedad. Los deudores tienen derechos y vamos a tratar hoy de explicarles algunos de ellos para que ustedes tengan la certeza y la seguridad de que un cobro judicial no es más que eso, es un trámite que va ante un tercero, que es un juez, él va a decidir, pero nosotros tenemos toda la instrucción para demostrarles el día de hoy que ustedes pueden objetar ese cobro ejerciendo precisamente los derechos que les asisten. Pero, don Neftalí, ahorita vamos a hablar de esto, pero porque la gente se temoriza. Apenas entra cobro judicial, la gente dice, wow, ya se asusta, hay pánico y no es para menos. Vamos a profundizar un poquitito más sobre esto. Natalie, ¿a los cuántos días de atraso en mi tarjeta me pueden embargar? ¿Cómo ves este panorama? Bueno, lo pueden embargar desde el primer día, ¿verdad? O sea, desde el primer día ya es para que se procese un proceso de cobro. Sin embargo, esto depende de cada entidad, de las políticas de cada empresa, ¿verdad? Puede ser a los 30 días, a los 60 días, a los 90 días, por ejemplo, en los condominios, al tercer mes de no pagar la cuota. Entonces, depende de cada entidad, de las normas específicas, pero ya desde el primer día de atraso, a mí me pueden embargar. Doña Liliana, usted es especialista en el tema de manejo de las finanzas. ¿Cuáles son esas alertas, esas advertencias que hay que empezar a tener para uno cuidar el asunto del dinero? Bueno, cuando ya a usted no le queda liquidez para hacer sus gastos necesarios y primarios, ahí está la alerta puesta. Usted no puede gastar más de lo que usted gana. Y siempre tiene que pensar que después de sacar los gastos fijos, que son alquiler, comida, vestido, pago de colegios, luz, agua, teléfono, todo eso, lo único que le queda a usted para endeudarse es un 30% de su salario líquido. A ver si le entiendo. Saco todos mis gastos y de lo que me quedó, o sea, solo del margen que me quedó, ¿es el 30% de eso? Lo que me puedo endeudar. De lo que me puedo endeudar. Ajá. Después de eso, si usted está endeudado más del 30% de lo que le quedó, usted tiene
unas malas finanzas. Tiene problemas. Don Alexander, hay un principio que a mí siempre me asusta, y es que a veces nos endeudamos sin ser conscientes de que estamos adquiriendo una obligación. Sí, precisamente todo el mecanismo de estos grandes entidades financieras, que al final son los que manejan la economía del país, van dirigidos a que los posibles clientes, a la hora de adquirir un producto, no vean tanto las consecuencias del endeudamiento, sino los supuestos beneficios, las supuestas promociones, las facilidades que va a obtener al adquirir una deuda, ya sea con una tarjeta de crédito o con sistemas de pago a cuotas, ¿verdad? Es aquello de que disfruto hoy y después me preocupo, ¿verdad? Entonces, muchas veces incluso la gente por falta de educación financiera, pues cae en el error de maximizar la línea de crédito que se le otorgó, y es ahí cuando se dan cuenta que la cuenta, al tener grandes intereses, se les convierte en algo inmanejable en un corto tiempo. Yo leía en la revista, que tuve la ocasión de leer un artículo que me habías pasado, que también me impresiona la frase, o sea, la gente cree que si mete la cabeza en la tierra, como el avestruz, las deudas desaparecen. Sí, curiosamente la gente es como un común denominador entre los deudores. Ya cuando se ven en una situación de cobro, ya cuando actúa la parte, no la que te vendió con grandes promesas el producto, sino la que encargada de cobrarte, empiezan a hacer esas llamadas insistentes y recurrentes, la gente entra en un estado, no sé si como de depresión o de negación, o que los conlleva a que simplemente se esconden. Muchas veces no les comunican a sus familias para que les ayuden, a pesar de que todo el núcleo familiar se pudo haber beneficiado de los productos o servicios que adquirieron, y la gente cree que escondiendo tal vez una notificación, dejando de contestar el teléfono, la deuda va a desaparecer, y no es así. La deuda pues sigue su curso en los juzgados, ¿verdad? Cuando llegan a instancias judiciales, y tarde o temprano el acreedor pues va a tener la posibilidad de contactarlo y poder ejecutar la obligación. Don Neftalí, ¿qué hace uno? Porque hay que ser franco. O sea, vamos a ver, yo estoy claro por lo que escucho en la calle de la cantidad de gente que está prácticamente en pánico, ¿verdad? Porque las deudas de la gente en este momento son galopantes, y hay una crisis económica, hay desempleo, y lo que antes fue una bendición de que me dieran ese dinero, ahora pues ya no lo es. Cuando te cae esa avalancha de llamadas, mensajes, correos electrónicos, presiones, o sea, ¿qué posibilidades tengo yo? Primero, ¿qué actitud tengo que tomar? ¿Verdad? Hay una historia que usted me contó que me encantaría que la contara, sobre la gente que fue notificada en una fecha especial para todas las personas, y termina agobiada y tragando duro y guardando y tratando de asumir todo. ¿Qué hacemos? En realidad, uno de los mayores problemas es la apatía y la ignorancia de las personas, porque creen que un cobro judicial es todo en contra de su familia y de su patrimonio. En una Navidad, un 24 de diciembre, a las 10 de la noche, celebrando un cliente la actividad propia de las fechas, le llegaron y le tocaron la puerta de la casa, porque es legal, es válido, y le notificaron al señor. El señor salió puntualmente, atendió, abrió la puerta, y él escondió la notificación, no le dijo nada a la familia ni a la esposa. En enero, cuando me consultaron, la esposa, delante mío, le agradeció al señor que no le informara de que se había dado esa notificación en esa fecha en donde estaban celebrando la cena de Navidad, porque de haberlo hecho no hubiesen disfrutado de ese fin de año en forma tranquila. En enero asumimos el problema. Todos los problemas en la vida, excepto la muerte hasta hoy, tienen solución. Los problemas de cobro judicial también. Mire, aquí hay una cantidad importante de expedientes como prueba, donde aplicando el derecho de defensa del deudor, hemos logrado situaciones que hasta hace algunos años no parecía que se pudiesen dar, porque simplemente al deudor se le consideraba casi como un delincuente, una persona que no era
sujeta a derechos y que no podía llegar a decirle al juez, mire señor juez, disculpe. Bueno, los cobradores a veces te tratan así, prácticamente, ¿verdad? Como un delincuente. Se te vienen encima durísimo. Tenemos que acordarnos que Costa Rica es un sistema de derecho. Unas prácticas de otros países no deberían aplicar acá. Si hay un cobro judicial, lo que tiene que hacer el actor, el acreedor, es tomar los documentos, llevárselos a un abogado para que éste presente un cobro judicial ante un juez. Y es el juez el que decide en última instancia. Por teléfono no te pueden obligar a pagar. El que lo puede obligar es el juez. Pero también tenemos una gran cantidad de recursos como deudores en el ejercicio de los derechos de defensa del deudor que se pueden presentar ante el juez para demostrar, por ejemplo, que una deuda está prescrita. Muchas veces las personas en tarjetas de crédito y en hipotecas pagan deudas abismales porque no consultan y porque no presentan los recursos pertinentes para demostrarle al juez que esa deuda está prescrita. Muchas veces están prescritos los intereses y muchas veces inclusive el principal está prescrito. A veces una tarjeta de crédito se paga por años, la persona no ha sido debidamente notificada y esta deuda como tal, el documento que genera la obligación está prescrito y consecuentemente los intereses también no están. Si usted a un juez le demuestra eso, el juez no tiene la alternativa legal sino que decretar la prescripción del documento y la prescripción de los intereses. Y cuidado, si le han rebajado dineros por años y el juez termina ordenando que le devuelvan ese dinero. Don Neftalí me pone la mesa servida y evidentemente ya comienzan a entrar mensajes preguntando cuándo prescribe, qué debo hacer. Pero antes de irme al corte, Natalie, ¿qué le pueden embargar a uno? Le pueden embargar el salario, le pueden embargar las cuentas, le pueden embargar los bienes muebles e inmuebles a las personas. Entonces es importante que conozcan sus derechos, porque hay personas que dicen, es que me embargaron todo el salario, y no pueden embargar todo el salario. Digamos, hay un porcentaje del salario que es embargable y otro que no es embargable. ¿Cuál es ese porcentaje? Depende de cada salario, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el salario mínimo no es embargable. Si una persona solamente percibe el salario mínimo y le restamos las cargas sociales, lo que queda líquido después del bruto, no es embargable, pero depende de cada caso. Igual están las pensiones alimentarias que tienen, obviamente, preferencias sobre este tipo de deudas. Y los embargos, digamos, que van en fila. Entonces, no podemos aplicarle todos los embargos, sino que si tiene varias tarjetas, la que se presentó primero y así cada una, pero no todas a la misma cuenta. Esa persona no puede quedarse sin ningún recurso, esto no es justo, no está contemplado legalmente y la gente no sabe esto, a veces se queda sin nada. Y las deudas tienen seguros, ¿ciertos, verdad? Sí, ¿Qué pasa cuando la entidad aplica el seguro? O sea, ¿yo qué hago? ¿Ya quedo exento de la deuda o qué pasa? En algunos casos las deudas se adquieren con un seguro en caso de desempleo, que es lo más común, pero en Costa Rica no se da mucho esta figura de por el no pago de la deuda, pagar el seguro. Los seguros más bien te lo venden adicional en caso de que te roben la tarjeta, te lo venden adicional en caso de que te la dupliquen por compras en internet o lo que sea, pero no es un seguro a favor de ellos mismos en caso de incumplimiento de pago. Me dejan ir a una pausa, por favor, ya vuelvo con más. Evidentemente las preguntas están sobre la mesa y yo sé que este es un programa que esperamos les pueda ayudar. Repito, el tema no es que uno pueda quitarse la deuda de encima, ¿verdad? El tema es que no te maltraten, que no hagan excesos y que no hagan ilegalidades, que esto sucede comúnmente. Ya venimos y vamos a ver algunos casos. Bien, como es notorio y evidente, el tema genera polémica. Lo que realmente nos preguntamos es, estas gentes que son tan insistentes en llamarnos, perseguirnos, cobrarnos, estar encima, la gente se pregunta, bueno, ¿cuál es el negocio de ellos? Es que les venden la deuda y les dicen, tomen la deuda, las gestinadoras tomen y me pagan tanto y lo que recuperen es suyo. O sea, ¿cómo funciona este negocio? Yo creo que es importante para todos que lo podamos como entender, ¿verdad? ¿Cómo funciona este negocio? Estamos ante un asunto que tenemos que entender que es un asunto legal.
La estructura determina, legal, que primero se pagan los honorarios, luego los intereses moratorios, luego los intereses corrientes y por último se abona un crédito en el caso de un pago. Eso es lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. De hace algunos años para acá, algunos abogados y algunas empresas, la que represento, nos hemos encargado de defender a los deudores. Voy a hablar de dos ejemplos muy singulares. Por ejemplo, aquí hay una resolución reciente que dice que el remate queda suspendido, que queda sujeto más bien a lo que se defina de acuerdo a los recursos que se presentaron antes. Esto quiere decir que un remate, aunque es inminente la pérdida, por ejemplo, de su propiedad, de su patrimonio, aunque el remate se celebre, ese remate queda de alguna manera sujeto a lo que se presente, a las objeciones y a las inquietudes que se presenten antes del remate, de tal suerte que aunque el remate se celebre, puede ser anulado. Muchas veces creemos... Vamos a ver, esto me parece súper interesante, porque muchas veces uno dice, ok, adquirí la deuda, entré en problemas y me van a rematar. Todavía en el proceso de remate yo tengo algo para salvar mis condiciones. Claro, le voy a definir esto en forma resumida en 3 escenarios, en 3 rounds que llamamos nosotros. Se presenta un round que es antes del remate. Antes del remate se pueden presentar objeciones, incidencias, nulidades. Un caso concreto, por ejemplo, una excepción de competencia territorial. Tradicionalmente, los acreedores escogían sus jueces donde presentar las demandas. Entonces, no era inusual que una demanda con una propiedad en Santa Cruz de Guanacaste apareciera presentada en Limón o en Pérez Celedón. ¿Y para qué hacen eso? Usted sospeche por qué. Sí, claro, nunca vas a llegar. Pero ahora la ley, bueno, siempre la ley ha establecido las competencias de los juzgados de acuerdo a varias alternativas. Una de ellas, la que nos compete hoy, es precisamente la competencia territorial. O sea, la demanda hay que presentarla en un caso de una hipoteca en el lugar donde esté asentada la propiedad. Pero muchas veces presenta las demandas en otros lugares por algunas razones de conveniencia, obviamente del actor, y entonces las personas simplemente no hacen nada. Bueno, quiero decirles que aunque haya una fecha para el remate, aunque el remate sea inminente, aunque sea mañana, si usted presenta la excepción de competencia territorial, le va a decir al juez, señor juez, disculpe, esa propiedad queda en tal lugar y en consecuencia es el juez de mi localidad el que tiene que conocer de tal asunto. Entonces con solo eso ya podemos anular el remate. La ley establece claramente, la ley vieja de cobro judicial y el código nuevo de procesal civil establece que hay mecanismos y estos mecanismos usted como deudor tiene derecho de emprenderlos y para que el juez pueda poner en práctica y en ejecución sus derechos y no sea víctima de un proceso que muchas veces es injusto, aunque es legal, pero tenemos que defendernos porque podemos hacerlo. Vamos, ya de manera inmediata, incluso aquí en el estudio la gente me pide que hable de las prescripciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos topamos con este tipo de problemas uno inmediatamente dice, bueno, pero esta deuda tiene un montón de años, no me la han cobrado, y una deuda de 1 millón de colones terminan diciendo que son 16 millones de colones y al final es como una locura, ¿no? Eso es muy, muy común, don Alan. La gente, por lo que hablábamos anteriormente, que entra en ese estado de negación, realmente a la hora de afrontar el problema simplemente recibe, lo comparo yo con un baldazo de agua. Y entonces el acreedor está empoderado, ya sabe que esa persona está asustada y le dice precisamente que esa deuda que era de 1 millón de colones ahora se convirtió en X cantidad, ¿verdad? 3, 4, 5, 10 veces más de la deuda que originalmente se había adquirido. Eso porque si usted reconoce la deuda, legalmente también se la pueden cobrar. Entonces, desgraciadamente hay prácticas... Y tiene sus trucos, ¿no? Para que uno vuelva a caer con la deuda. Exactamente, y desgraciadamente, desgraciadamente hay prácticas como la conocida como anatocismo, que es cobrar intereses sobre intereses, lo cual es completamente ilegal, porque los intereses incluso prescriben al año, ¿verdad? Y el principal de la deuda prescribe a los 4 años. Entonces, como lo decía don Neftalí, hay mecanismos para interponer incidentes de prescripción, de nulidad. Pausa ahí. Incluso la misma productora me acaba de decir, opa, suave un momentito, pausa ahí. A ver, entonces los intereses vencen al año, ¿verdad? ¿Qué mecanismos usan para que al final de la procesión, 3 años después, me salgan cobrando todos los intereses? Le leo, don Alan, una resolución reciente. Se acoge la excepción de prescripción, se declaran prescritos todos los intereses anteriores al 31 del 10 del 2017 inclusive. Este cliente ahorró
$140,400 de intereses que pagaba anualmente. Hay una serie de estrategias en que tenemos que tener mucho cuidado. A veces tiene usted una deuda, se la están cobrando y lo tratan de acercar ante el acreedor para decirle, mire, venga, pague un poquito, nosotros con eso le ayudamos. Hay que tener cuidado porque eventualmente esa deuda está prescrita y lo que quieren es acercarlo para interrumpir la prescripción y por eso a veces le piden que haga depósitos o abonos de 5,000, de 10,000 colones. Otra vez me toca detener. O sea, si yo tengo esa deuda, ya prescribió, pero alguien me llama y me induce a pagar 5,000 colones, interrumpe la prescripción. y vuelve otra vez Por supuesto, a vuelve subir a contar. y activa la cuenta y el año otra vez vuelve a Correcto, correr. exactamente. La prescripción se da cuando sucede un año completo sin que el actor gestione directamente el cobro y sin que usted pague la deuda. Entonces, cuando pasa más de un año, los intereses están prescritos. Es un asunto legal, usted tiene derecho de reclamarlos. Quiere decir, le cuento por ejemplo, esta semana llegó una cliente a la oficina con una cantidad de dinero, 4 millones de colones. El acreedor le estaba diciendo que vaya, que lleve 4 millones, que lleve 4 millones, 4 millones. Después de que yo conversé con ella, le expliqué, señora, haga un ahorro y en enero esos 4 millones se le van a convertir en 8. 4 millones que tiene ahora y como vamos a declarar la prescripción de los intereses, en enero esos 4 millones van a ser 8. Los 4 que tiene hoy, que son los mismos, pero como va a dejar de pagar 4 millones de intereses, se le convierte en 8 millones, pero en enero. O sea, quiere decir que en ese caso particular es mejor esperarse a enero a que el juez termine la prescripción de intereses y hacer el pago con los 4 millones de colones porque le van a representar muchísimo más, en términos concretos. El momento en el que se declara en moratoria la deuda, ¿qué procede? ¿Qué hay que hacer? Volvemos al asunto. Es materia legal. Las deudas después de un día de atraso, sea una tarjeta, sea un vehículo, sea una hipoteca, después de un día, por ley, el actor, el acreedor, la persona que le prestó el dinero, tiene derecho de cobrar la totalidad de la deuda. ¿Por qué? Porque así está establecido. Y además porque nosotros firmamos los documentos a ciegas, por necesidad, por ignorancia, por obligación, se firman los documentos. Ahora, ¿qué alternativa tiene usted si se presenta a firmar una hipoteca? O firma la hipoteca en los términos que está redactada o no le dan el crédito. Entonces, hay demasiada letra menuda en los documentos que no leemos. Por ejemplo, la semana pasada llegó una familia a la oficina para decir que un actor le está llamando desde diciembre del año pasado y le dijeron, señora, desocupe la casa, porque en enero vamos a presentar una demanda de cobro judicial contra usted y para evitar que llegue la policía a sacarla, mejor salga de la casa. La señora no consulta, sale de la casa, abandona la casa es sujeto de vandalismo, le robaron la losa sanitaria, le robaron los portones, le robaron las lámparas, le robaron los cables eléctricos, le robaron la caja de breques y el actor no ha tomado posesión de la casa. Entonces, esta gente se fue a pagar casa de alquiler por una llamada telefónica que los induce en error, creyendo que el cobro judicial representa inmediatamente una salida de la casa. Obviamente que no es así. Los deudores no son delincuentes. Los deudores tienen derechos y tenemos que seguir haciendo el trabajo para demostrarle a los señores jueces que estos derechos son ejecutables, son garantía del debido proceso, son garantía de nuestro sistema jurídico, que es bueno, pero tenemos que consultar a personas que tengan, ojalá, especialidad en la materia. Pues ese es un buen punto. Doña Liliana, usted que maneja todo este tema administrativo, que es un poquito el pararrayos de las personas que llegan angustiadas, como ser humano, ¿qué es lo primero que usted recomienda tiene que hacer uno? Porque el shock no es sencillo. Bien lo decían ellos, o sea, todo otro, tenías una deuda por ahí de 300,000 colones y te salen con 5 o 6 millones de colones y usted dice, ay, ¿esto cómo lo resuelvo? Como ser humano, ¿qué hago? Lo primero que tengo que hacer es sentarme con mi familia y empezar a recortar gastos que no son necesarios. A la gente no le gusta recortar gastos porque están acostumbrados a un tipo de vida, ya sea holgada o medianamente, o hay gente también que vive muy restringida, que con costos tiene para los pagos fijos y comer. Pero evidentemente cuando usted está ante el escenario de las deudas, tiene obligatoriamente que recortar gastos. ¿A qué me refiero con eso? A que ya no vamos a la playa, vamos al Parque La Sabana. A que no hacemos un viaje, pero economizamos todo ese dinero.
Sí, hay que entrar Hay que entrar en una realidad. En una realidad y yo creo que esto cuesta muchísimo. Hay que decir, bueno, no me da, punto, no me da. ¿A los fiadores también los embargan a los fiadores? Sí, por supuesto. A veces la gente cree que porque es fiadora no me van a embargar, porque yo no soy el deudor o porque soy codeudor, a mí no me va a tocar. Y sí, tanto fiadores, deudores y codeudores, todos por igual son responsables, sus bienes, su salario y sus cuentas. Pero la gente tiene que estar consciente de esto. Todos somos responsables y a todos nos pueden embargar en conjunto. Voy a ir a una pausa. Bien, me están preguntando que expliquemos el proceso. O sea, vamos mejor entonces a hacerlo así como a pedacitos. Si me ayudan tal vez Natalie y Alexander. Adquiero la deuda, ¿ok? Pasa un año, yo no he pagado. Pasa un año. Si no hay ninguna acción, los intereses prescriben. Prescriben, correcto. Sigamos, por favor. Sí. Por favor, sigamos. Para ponerlo con números redondos y que sea más entendible, yo adquiero una tarjeta por 100,000 colones, ¿verdad? La utilicé, digamos que la maxié, como dicen, ¿verdad? Fui al súper, compré el diario con la tarjeta. La tarjeta me da un plazo de corte, ¿verdad? Y tengo una fecha límite para pagar. Como bien lo explicado Natalie, a partir de esa fecha ya mi obligación es exigible, ya el acreedor puede ir a cobrarme, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento que empiezan ya todas las llamadas, la gestión de cobro y demás, y se le pasa al bufete porque vieron que ya no había manera de cobrar, si durante ese año, pongámoslo, por eso escogí un número redondo, 100,000 colones, al 5%, sería un interés de 5,000 colones por mes de interés corriente, ¿verdad? Entonces 5 por 12 son 60,000 colones, ¿verdad? Más los moratorios que en este momento no nos vamos a poner a calcularlos. Entonces esos 60,000 colones, si no ha habido una gestión voluntaria de mi parte para ir a cancelar, hacerle un abono de lo que sea, o si no me han notificado formalmente, después de un año esos 60,000 colones están prescritos. Prescriben los intereses después de un año. ¿Qué sucede? Si más bien pasan 4 años y yo no he pagado un 5 ni a esos intereses, bueno, los que han prescrito, ni al principal, prescribe la deuda en general. Lo que sucede es que... El principal y los intereses. Sí, se interpone un proceso por prescripción. Ahora, ¿qué sucede? La gente a veces, como dicen, estoy embarcado con la deuda, no tengo dinero para pagar la deuda, ¿cómo voy a ir a pagar un abogado? Acá es donde el abogado hay que verlo como una inversión y ojalá un abogado, como decía, no estaría especializado en la materia. ¿Por qué? Porque en el momento que yo vaya al juzgado, porque me enteré que tengo un cobro por parte del emisor de la tarjeta, yo me voy oficialmente por notificado e interrumpo esa prescripción. Sin embargo, el abogado que me representa, con la facultad de tener su colegio, su carnet de colegio, puede apersonarse al juzgado y ver ese expediente sin que cause ninguna notificación en contra del deudor, ¿verdad? Entonces le va a dar un panorama más claro de cuánto era el principal, a la fecha cuántos intereses están exigibles, cuántos ya han prescrito y demás, ¿verdad? Ok. ¿Algo que agregar a esto, Natalia? Sí, quizás que la gente tiene que saber que tiene derechos y que el hecho de que esté en cobro no es necesariamente un factor para que esta persona se esconda, que más bien tienen que buscar asesoría especializada en la materia, como decía don Alexander, y no caer tal vez en que si me llaman y me indican que vaya y cancele un monto, quizás no hacerlo sin asesoría porque eso puede estar interrumpiendo Además la que uno va todo prescripción. asustado Sí. y no sabe, va indefenso, ¿verdad? Porque no sabes, No man, ni te conoce sus acordaste que derechos. firmaste, ¿verdad? O sea, es que hay que ponerse en los pies de los otros, ¿verdad? Yo quiero decir que en este programa no estamos intentando decir que no hay que pagar las deudas, no, eso es importante, o sea, las deudas se tienen que pagar.
El tema es que no te hagan cobros abusivos. Ese es el detalle de fondo en esto y que realmente sepas que hay una preguntita. Porque si uno tiene deudas, uno realmente liquidez no tiene. Uno puede llegar a un acuerdo con un abogado como para ir haciéndolo ahí en pago de polaco y todo lo demás, o al abogado tienes que llegar y decirle, tome un solo tiro. Bueno, hay que entender el contexto real. Estamos en una situación de desigualdad. Obviamente el acreedor es el que tiene el dinero y es el que lo presta y tiene otros recursos. En el caso de los deudores, pues sí, el deudor debe llegar a un arreglo, puede proponerle un arreglo al abogado que le va a atender su caso para de alguna manera, algo que es permitido, que el abogado le dé plazo para pagar los honorarios. Yo quería recordarle a la gente que cuando asumimos un compromiso, una deuda, hay que pagarla. Aquí no estamos diciendo que no hay que pagar. Lo que estamos diciendo es que usted como deudor tiene derechos, tiene una gran cantidad de derechos que nos puede llevar un gran rato discutirlos y analizarlos. Hablemos de algunos. Por ejemplo, tiene derecho a ser debidamente notificado. Ahora hay varias formalidades, varios recursos para notificar a las personas. Puede ser un funcionario judicial, como tradicionalmente se hacía, puede ser un policía, puede ser un funcionario de correos y puede ser un notario público. Ante tantos elementos y tanta diversidad de formas de notificar, se cometen abusos. Muchas veces dejan el documento en un lugar que no corresponde. Muchas veces le dejan el documento en un lugar o a una persona que no corresponde. Y muchas veces no se consignan en las actas de notificación la información correspondiente. Entonces, usted puede estar sometido a un procedimiento sin que sea legalmente notificado. Un caso singular sucede aquí, en este expediente que traigo aquí a colación. Ya en este caso, no solamente se había adjudicado la propiedad, no solamente se había declarado firme la resolución que ordenó el remate y que lo acogió, que lo declaró en firme, sino que ya inclusive el actor había tomado posesión de la propiedad y había pasado la propiedad a su nombre. Y aquí tengo una resolución donde el juez está ordenando, está anulando todo el procedimiento porque había una mala notificación, anula el remate, anula la toma de posesión y está ordenando ahora al acreedor que devuelva la propiedad a su legítimo dueño porque no fue debidamente notificado. Hay una serie de derechos a los que los deudores pueden acogerse y si lo hacen de la forma correcta y en el tiempo oportuno, pueden demostrar que no son delincuentes, son deudores. Caso también de una querida cliente, doña Joyce, que me autorizó para que diera su nombre de Limón, viene con un procedimiento, el procedimiento lo llevamos por algún tiempo hasta que logra que uno de sus hijos obtenga un crédito y por medio de este crédito, en el transcurso de un año, logra que se le pague al acreedor. Entonces, usted, con una defensa adecuada de sus derechos como deudores, puede demostrarle al juez que su situación es salvable, que usted lo que necesita es tiempo, que usted lo que necesita es otra alternativa, que usted lo que necesita es vender la propiedad, que usted lo que necesita es tener un nuevo crédito, que usted quiere pagar la deuda, que la situación no se lo ha permitido temporalmente, pero en el ejercicio de sus derechos sí se puede lograr. Don Alan, perdón. Sí, así se adelante, claro. Sí, y es muy importante, insisto, en la correcta asesoría y conocimiento de la materia, porque también conversaba con Nestalí fuera de cámaras de procedimientos que tienen los acreedores muchas veces para ir interrumpiendo esos plazos de prescripción. Por ejemplo, al no poder notificar a una persona, por ejemplo, a su persona, don Alan, que supuestamente vivían desamparados, interponen, ¿verdad? Nuevas instancias en los juzgados diciendo, no, ya don Alan no vive en desamparados, ahora vive en Puriscal y 3 meses después ahora vive en tal lado. ¿Eso para qué? Para ir dilatando el proceso. Perdón, a ver si es que esa nota la entendí. El acreedor viene y presenta el juicio. Yo vivo en Heredia y presenta el juicio en Limón. ¿Es así? No, estamos hablando de la notificación. La notificación. Del lugar donde se le debe notificar a usted, por eso es la importancia de la notificación. Pero el actor es el acreedor. El acreedor es el que dice que me fue a buscar a Limón, me fue a buscar a Punta Arenas. Exactamente. Y no me encuentra. Y que ya no estaba ahí. Pero él sabe mi dirección. Exactamente, pero como no lo han podido encontrar. ¿Y para qué hacen eso? Para dilatar el proceso, para ir dilatando el proceso de prescripción. ¿Verdad? Porque, Tal vez, don Alexander, perdón que lo interrumpa, pero tal vez para estarlo activando, porque cuando un proceso judicial se deja de activar por 6 meses, esto genera que el proceso judicial prescriba, digamos, por así decirlo, que ya caduzca. Entonces, lo que hacen es hacer acciones de este tipo tendientes a estar moviendo el proceso, pero es, como lo decía don Alexander, una maniobra, pues digamos, una estrategia de ellos.
para que no se archive a nivel judicial. Y cuando llegas al juicio, el juez, ¿qué hace ante eso? Porque sabe que, vamos a ver, digámoslo como lo diría el pueblo, saben que le están jugando chapitas No sabe. a la gente. No sabe. En lo que importa es el artículo 57 del nuevo Código Procesal Civil, que el texto dice: el plazo se contará a partir de la última actividad dirigida a la efectiva prosecución, o sea, a seguir el proceso en la forma correcta. Lo que sucede es que de alguna manera hacen trampa, porque dicen que usted vive en un lugar y vive en otro y vive en otro, con tal de que el expediente se mantenga activo y para interrumpir una prescripción o un proceso de caducidad, pero en realidad eso no es cierto. Pero es que eso no es moral ni ético. Entonces lo que no entiendo es qué hace el juez con Porque ese aquí no tipo de estamos cosas. hablando ni de moral, ni de ética, ni de justicia, estamos hablando de derecho. De derecho llano y plano. Entonces, así como el actor tiene sus recursos, los deudores también tienen sus recursos, ¿Y qué hago ante precisamente eso? para oponerse a eso. Le podemos demostrar al juez que usted tiene 20 años de vivir en el mismo lugar y que todas esas estrategias para notificarle no son ciertas. Y entonces, si logramos demostrar eso, podemos acreditar que todas esas acciones no van dirigidas a la efectiva prosecución del caso, sino que son técnicas para evitar que se dé una prescripción o una caducidad. Pero estamos hablando de 2 o 3 derechos. Usted tiene 20 o más derechos y todos los puede ejercer. Tiene que consultar a un especialista. Igual que tienes que llevar al niño al pediatra, tienes que buscar un especialista, porque hay especialistas en derecho laboral, en derecho de familia, en derecho penal. Aquí se requiere de buscar especialistas en cobro judicial para que efectivamente puedan hacer la defensa correcta de todos y cada uno de los derechos que usted tiene. Me dicen, ¿qué hago cuando me acosan una y otra vez por una deuda que no es mía? ¿Qué derechos tengo para que ya no me acosen más? La respuesta es complicada, don Alan. Estamos en un sistema jurídico costarricense, donde si usted y yo tenemos una diferencia y no la podemos resolver, cualquiera que sea, laboral, usted me dejó de pagar, penal, yo me llevo un lapicero suyo, o cobro judicial, le debo un dinero y no se lo pago. Hay que ir a un tercero, que es el juez. El juez es que de manera imparcial va a resolver No, el lo entiendo, conflicto pero entre lo que me están preguntando es, yo no tengo nada que ver con una deuda, pero resulta que, qué sé yo, mi hermano tiene una deuda. Y yo ni sé que tiene una deuda, pero cuando él cae en deuda, me empiezan a llamar a mí, me empiezan a mandar mensajes, me empiezan a hacer una cosa, y el acoso se viene a una persona que no es el que tiene la deuda ni tiene que ver. ¿Tiene algún derecho para decir, basta, porque me están acribillando a mí? En realidad, ¿O no? al igual, Estamos feos, dijo. al igual que los otros acosos, actualmente no tienen una legislación como la que quisiéramos. Hay resoluciones de la Sala Constitucional. Nosotros lo que hacemos en esos casos es que le hacemos una documentación al acreedor y le solicitamos que en adelante se comuniquen directamente con el abogado. En principio, si usted tiene abogado para disolver un asunto legal, es con el abogado que tiene que tratarse el tema. Y el abogado llama al acreedor para que cese con esas acciones. Caso contrario de persistir, pues tendremos que ir a los tribunales a presentar la denuncia correspondiente, que sería por acoso telefónico. Y es que el acoso se ha vuelto también un negocio en sí mismo, Alan, porque cada gestión de cobro telefónico es un gasto que se agrega a su deuda, que en ocasiones puede ser hasta 5.000 colones por intento de llamada. Entonces, imaginémonos una máquina en un call center haciendo llamadas de cobro, ¿verdad? Que logren hacer 10 llamadas en una hora, son 50.000 colones la hora que están generando simplemente por tratar de contactar a una persona. Entonces, por eso es que... Pero esto es una se hace trampa constantemente. económica, o sea, al final, aquí hay un negocio, perdón, con todo respeto, medio perverso, ¿verdad? Correcto, Porque por eso. no solo la deuda, sino que te van poniendo y poniendo y poniendo cosas por cada acción que se hace, y las acciones que se hacen a terceros que ni siquiera tienen que ver con la deuda. Correcto. O Por sea, eso. entonces esto es como complicado. Natalie. Sí, por ejemplo, la gente dice, ¿y de dónde obtienen estas personas los números telefónicos a los cuales llaman a mis familiares? ¿Cómo hacen? Hay programas especializados que los venden para estos fines, ¿verdad? Informáticos, en los que con su número de identidad acceden al teléfono de toda la familia, domicilio, etcétera. Entonces, esas prácticas de acoso son molestas para las personas, pero estas tienen que saber que tienen derecho a oponerse en contra de ellos, como bien lo decía don Efeli, con denuncias, o bien buscando asesoría en el tema, y si la persona tiene la deuda, pues entonces se habla con el acreedor y ahí se comienza a manejar, por ejemplo, estrategias de negociación, de arreglos de pago, lo que convenga para cada persona.
Otros derechos, hablemos de algunos otros derechos que tenemos. Mire, más que hablar de derechos, yo quisiera hablarles de 3 rounds que tenemos en este pleito entre deudores y acreedores. El primer round es todos los recursos que usted puede presentar antes del remate. Excepciones, incidencias, actividades procesales defectuosas, apelaciones, revocatorias. Todo eso se puede presentar antes de un remate. Después del remate se puede presentar también un recurso autónomo, que es el recurso de apelación. Y 3 meses después de que usted considera que su casa ya la perdió, que inclusive la pasaron a nombre del acreedor, 3 meses después aún podemos presentar recursos que son tendientes a anular todo lo actuado, e inclusive en algunos casos usted puede lograr recuperar su patrimonio. Porque, don Alan, estamos cansados de malas noticias, estamos cansados de situaciones que nos agobian. Entonces, mi mensaje hoy para los deudores es que sepan que tienen derechos y pueden ejecutar esos 3 rounds siempre, y con esos 3 rounds es suficiente para reivindicar sus derechos y seguir disfrutando de su patrimonio. No quiere decir que no vaya a pagar la deuda, pero probablemente cuando pague la deuda ya hay una prescripción de intereses. Entonces usted se va a ganar un montón de dinero y puede buscar alguna alternativa con el acreedor, que es también otra buena noticia que tengo. El artículo 51 del nuevo Código Procesal Civil, específicamente en el inciso segundo, nos da una alternativa muy interesante, don Alan. Es que dice que el juez tiene el deber de instar acuerdos conciliatorios en el momento oportuno. Esto es en audiencias. Pero hay un párrafo que a mí me llama mucho la atención y dice: también lo hará cuando las circunstancias favorezcan el arreglo o así lo soliciten las partes de mutuo acuerdo. Se interpretaba que se podía hacer un arreglo solo cuando ambas partes estuvieran de acuerdo y ambas lo soliciten. Pero esta o no se implica que cuando hay circunstancias que favorezcan el arreglo, el juez puede convocar a una audiencia para buscar esta alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene el dinero para proponer un arreglo al acreedor y este arreglo es atractivo, se apega a derecho, usted puede decirle al juez: señor juez, mire, ya tengo una cantidad de dinero para poder enfrentar la deuda y pagarle al acreedor. Entonces, ahora este artículo nos da la posibilidad de decirle al juez que haga una audiencia específicamente para eso, y de esa manera usted puede lograrlo, como lo hemos logrado con un montón de casos que se dan estas circunstancias, y le solicitamos al juez que nos dé ese chance, vamos a una audiencia y tratamos de poner de acuerdo a ambas partes, de tal manera que el actor y el acreedor, el deudor y el acreedor, logren encontrar satisfechos sus intereses. Natalie, me vuelven a preguntar por lo que dijiste, o sea, en cuanto al salario, te embargan, pero hay un margen al cual no te pueden tocar para poder subsistir. No se tiene, o sea, ¿cuál es el dato de cuánto es ese porcentaje que no te podrían tocar para poder subsistir? Vamos a ver, si está el salario bruto, se restan las cargas sociales y del restante se puede embargar una parte, ¿verdad? Hay una calculadora incluso en línea del Ministerio de Trabajo donde la gente puede ingresar y su salario, si ya tiene embargo, si tiene pensión, y le dice, ¿verdad? Por ejemplo, de 300,000, yo recuerdo que lo que se puede embargar son como 9,000 colones, por decirle algo, un ejemplo que recuerdo. Pero depende de cada salario. Ahora, si la persona tiene una pensión alimentaria, es escalonado, correcto. Si la persona tiene una pensión alimentaria o si la persona ya tiene embargos de otra naturaleza, porque a veces tiene 3 tarjetas y van en cola, no se pueden aplicar las 3 tarjetas al mismo salario porque esta persona necesita subsistir, ¿verdad? Incluso el salario mínimo se dice que es inembargable. Entonces, si la persona, por ejemplo, las trabajadoras domésticas que tienen un salario mínimo, este salario sería inembargable porque es lo mínimo de la tabla. Entonces, depende de cada caso concreto, pero hay sistemas para averiguarlo. Sí. Quisiera ver el tema de aquellos casos que ustedes consideran o recuerdan como casos de ustedes que han sido realmente abusos. Que usted diga: caramba, es que conozco de abusos realmente serios. Pues es muy recurrente, don Alan, incluso cuando llega, por ejemplo, en los casos de hipoteca, cuando llegan los remates, de que la gente cree que por rematar la propiedad la deuda también se extingue, que eso lo habíamos conversado antes, y no es así. Realmente, qué sé yo, la obligación es por X monto, y por nuestro sistema de remate se fija una fecha y un monto base para el remate. Si no se cumple, se lleva un segundo remate hasta un tercer remate. Entonces, hay alternativas, como le decía Natalie, una de esas es una dación en pago, que de por sí, si voy a perder, digamos, el bien, la casa o lo que sea, es mejor muchas veces entregarle ese bien al acreedor en dación en pago
no llevar esa lucha hasta el final que me va a desgastar más. Y no solo eso, si por ejemplo una casa que está valorada en 100 millones de colones no se vende en el primer remate, va a segundo por 50 y va al tercero por 25. Entonces, la remato por 25 y mi deuda sigue siendo de 100. De hecho, o sea, se cobran los 25 y quedo debiendo 75. Exactamente, y perdí el bien. O sea, no es que yo, o sea, con el bien sal de todo. Exactamente. Ah, caramba. Eso es muy importante que la gente Sí. le quede claro, y por eso buscar mecanismos y buscar asesoría legal. Sí, ¿verdad? déjeme ir a una pausa. Vamos a venir ahora con algunas conclusiones, quiero ver algunos casos y me escriben preguntándome que esto lo vamos a ver, tengo una deuda por 5 millones, queda 1 millón y me llaman a renegociar y absorben la deuda. ¿Vuelvo a pagar intereses por ese millón? La pregunta es interesante. Voy a ir a una pausa. Y lo del adulto mayor, que no lo hemos hablado, puede ser que no tengamos respuesta en este momento, pero vamos a ir a una pausa y ya venimos con más. Bien, continuamos con el programa de esta semana con Alan Trigueros. Estamos hablando sobre las tarjetas de crédito y las deudas en general. Les hice la pregunta y quería como cerrarla en breve porque tengo 2 preguntas y quiero ir a las conclusiones y ya muy poco tiempo. En el caso de un adulto mayor, cogió su cesantía con su dinero de pensión, lo invirtió en un negocito, hizo un préstamo pymes y ahora no funcionó y al final tiene la deuda, ¿y ahora qué? ¿Hay algún tipo de excepción para ellos o le aplica la ley tal cual? Realmente, si nos vamos a la práctica, podríamos decir que no hay ninguna diferencia, más sí cuando se trata de un desalojo. Cuando se trata ya de llegar a la etapa final de un procedimiento, por ejemplo hipotecario, y se da el desalojo, sí la policía tiene unas consideraciones que antes no. Hacen una visita primero para ver si hay mascotas, para ver si hay niños, para ver si hay enfermos y para ver si hay algunos adultos mayores. Con eso hacen un informe y luego hacen otra visita para ir formalizando lo que es el desalojo. Hemos encontrado también en la fuerza pública mucha condescendencia, porque estando ya en situaciones tan críticas, con una llamada telefónica hemos logrado sensibilizar a las delegaciones y a los funcionarios que hacen esta diligencia para que le den un poco más de chance, sobre todo en el caso de que hayan niños y que hayan adultos mayores. Pero como que hay una excepción de no pago por la situación de ser adulto mayor, no. No lo hay. El otro temita que dije ahora antes de ir a corte comercial, tengo una deuda de 1 millón de colones, pero era de 5, me queda 1 millón y me llaman a renegociar, ¿verdad? Y me incluyen ese millón. ¿Qué está pasando ahí? Otra vez voy a pagar intereses por el millón que tenía. ¿Qué pasa? En ese caso en específico, sí, una deuda absorbe la otra, ¿verdad? Entonces las condiciones varían y comienza desde cero. Pero sí, obviamente las entidades acreedoras no van a perder, ¿verdad? No se van a jugar el chance de perder intereses o honorarios o costas. Lo que hacen es ganarse más plazo y que la persona vuelva a pagar desde cero, digamos. Entonces vuelve a pagar por ese millón de colones. Sí. Sí. Opa. Don Alan, pero antes de ir a esa reunión, que parece armoniosa, que parece una buena alternativa, decir, venga, háganos un paguito, pongámonos de acuerdo, arreglemos, consulte con el abogado. Porque eso puede no ser lo que parece. Usted podría, con esa acción de buena fe suya, de acercarse al acreedor, interrumpir la prescripción de los intereses y cuidado, si no el principal. Voy a mi fase de conclusiones, doña Ileana. ¿Cuál es ese mensaje que quiere darle usted a la gente para que esté con cuidado para afrontar una deuda? Bueno, evidentemente, como hemos conversado en esta ocasión, las deudas hay que honrarlas. Para hacerlo hay que pagar, pero al pagar, ahí es donde uno tiene que leer hasta la letra más pequeña. Al adquirir un contrato de una tarjeta de crédito, una hipoteca, lo que sea, incluso hasta para la compra de un artefacto eléctrico, hay que leer. Que no entramos en ese tema. Ajá. También, ¿verdad? Cuando vamos Hay a comprar que leer. artefactos eléctricos que valen 15,000 colones y terminas pagando 200,000. Ajá. Hay que leer, hay que asesorarse
Si usted tiene una deuda que ya está vencida, si a usted lo están ahogando las deudas y ya no hay nadie que le dé crédito, tiene que asesorarse con un profesional, tanto en la parte financiera como en la parte legal. Don Alexander. Sí, la recomendación es informarse, como decía doña Eliana, asesorarse, educarse. Lastimosamente, ¿qué más quisiera uno que en este país la educación para el hogar estuviera dirigida a las finanzas? Sí. Hace rato deberíamos de estar Sí. educando finanzas para la vida. Exactamente, no aprender a hacerle un pantalón, sino aprender realmente lo que nos toca afrontar, ¿verdad? Ya cuando somos adultos y nos llegan estas tentaciones en forma de plástico, ¿verdad? Asesorarse y no tener miedo a acercarse a un profesional del derecho, ojalá especialista en la materia, que le pueda ayudar, que le pueda asesorar, que le pueda de alguna manera no pagar su deuda, pero sí minimizar los daños colaterales, tratar de evitar lo que ya está prescrito. Sí. Los abusos, ¿verdad? Que comúnmente le dan. Esa decisión de acercarse, Natalie, en primera instancia a un abogado, uno siempre dice, qué temor. El primer temor es, yo no tengo un 5 en este momento si lo debo todo, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo que das en esta fase de cierre? Las personas tienen que entender que cuando tienen una deuda, esto no las hace, como decíamos, no ser delincuentes, sino que tienen una serie de derechos y tienen todo el derecho de conocerlos, pero necesitan de un profesional en derecho. Y yo diría, desde antes de adquirir la deuda, inclusive, la persona debería buscar asesoría, decir, ok, esto es una tarjeta, ¿qué implica? Hasta pagar la cuota de un condominio, ¿esto qué implica en caso de que deje pagarla? Hasta la hipoteca, es una hipoteca abierta, ¿qué implica? ¿Verdad? Si la gente no conoce sus derechos, no es capaz de ejercerlos. Y una vez que ya está en un proceso de cobro, que no entre en pánico, que no tome acciones como esconder la notificación o como escondérselo a mi familia, sino que lo afronte como se afronta cualquier otra situación, pero que ojalá busque asesoría especializada para que pueda salir adelante. Hay que como que respirar, o sea, cuando llega esa presión uno tiene que respirar y decir, ok, vamos a ver, tengo que resolver esto, tengo que ponerlo sobre el tapete para empezar a resolver. Tu cierre, Neftalí. Gracias. Sigo dándoles buenas noticias para tratar de quitarnos el estrés que tenemos todos los días y que tiene que ver mucho con las deudas. Hoy los jueces tienen una perspectiva diferente de usted como deudor. Hace ya bastantes años, más de 30, que venimos en esta lucha de tratar de defender los derechos de los deudores. De hace unos años para acá hemos encontrado de parte de los jueces una condición más analítica para que puedan revisar los argumentos y puedan permitirnos el ejercicio de los derechos como deudores. Y cada día más y más logramos que todos los argumentos que se presentan en favor de los deudores sean acogidos y en consecuencia que los derechos como deudores sean reivindicados en los tribunales de justicia de nuestro país. Eso quiere decir que no tiene por qué atemorizarse cuando venga un cobro judicial, sea por un vehículo, sea por una hipoteca, sea por una tarjeta de crédito. Consulte a su abogado de confianza y ojalá busque un especialista en la materia para que éste pueda acreditar sus derechos, usted pueda defenderse, pueda honrar su deuda y pueda enfrentar un procedimiento como en derecho le corresponde, ejercitando precisamente eso, sus derechos como deudor. Bueno, yo me uno al llamado a los jueces para que realmente entendamos o por lo menos pongamos sobre el tapete toda la temática y no considerar de plano a un deudor como un criminal, porque no lo es alguien que tomó a lo mejor malas decisiones en el manejo de sus dineros y que podemos llegar a un buen arreglo y no a un mal pleito, que es lo que comúnmente se da. Y también recordarle a los costarricenses pues, que cada quien en su materia, hay gente que conoce y sabe cómo desarrollar esto. No tema acercarse a los abogados. Bueno, ya nos dieron una buena noticia que uno puede hasta negociar con ellos y ir así como a paguitos tratando de resolver, porque la situación no es fácil. Hemos tratado de poner en esta mesa en perspectiva el problema de las tarjetas de crédito. Lo dije al principio, 8 millones de tarjetas de crédito que están en el mercado. La usura en este país equivale a 2,3 billones de colones anuales en ganancias y esto está estrangulando a mucha gente. Así que en esta situación mejor investigue. Costa Rica es un asunto de todos. Gracias y Dios bendiga sus hogares.